Hay lugares que parecen detenidos en el tiempo, plazas donde la piedra aún guarda la huella de zapatos que ya no vuelven, iglesias cuyos bancos amanecen cubiertos de una niebla fría que nadie explica, casas con ventanas que miran hacia adentro como ojos que han aprendido a no parpadear. En esos pueblos abandonados, las historias no son simples cuentos para asustar a los niños. Son advertencias que la gente susurra con la boca seca, porque saben que hay cosas que vuelven si las enterramos en silencio. Hoy te voy a contar 5 de esas historias. Relatos que me contaron, que viví o que recogí de ancianos que no querían hablar de ellas en voz alta. Escucha con cuidado, porque en estos lugares la niebla no solo borra caminos, también borra la línea entre lo que fuiste y lo que la noche quiere que seas. Lo vi por primera vez en la plaza, como clavado en el tiempo. No era uno de esos forasteros que llegan al pueblo con mapa y sonrisa. Este caminaba como si fuera parte de la piedra. Me llamo don José, y aún siento el frío de aquella noche en el lomo de la mano cuando fue a posar la mirada sobre la iglesia. La posada donde trabajaba quedaba pegada a la plaza. Por las noches se quedaban a beber los pocos que aún vivían en el pueblo y algunos viajeros que no sabían bien qué buscaban. Era el año 40 y pico. La radio todavía transmitía poco, y la gente se hablaba mucho menos de lo que aparentaba. Una tarde de octubre, cuando la niebla subía lenta desde el río y olía a humedad vieja, un hombre llegó. No preguntó por habitación, no habló del camino. Se quedó en la plaza, de pie, mirando la puerta de la iglesia con la cabeza un poco ladeada. Tenía los ojos, eso fue lo más extraño, como si alguien hubiera barnizado las pupilas. No parpadeaba. Al principio pensamos que era un ciego. La gente hace eso para no meterse. Pero no llevaba bastón, ni tocaba la pared como quien busca. Sus dedos colgaban, inmóviles, y a veces los curvaba en un gesto que nadie entendió. A la hora de las misas, él estaba ahí, siempre a la misma distancia de la puerta, y no entraba. A la hora de la comida no pedía nada. Caminaba alrededor del atrio, lento, repitiendo el mismo trazo invisible. Cuando oscurecía, la niebla venía más densa, y la plaza quedaba envuelta en una tela blanca en la que solo la figura de aquel forastero se recortaba. Las campanas comenzaron a sonar a las 3 de la madrugada. No era cualquier toque, era un repique seco, insistente, como si alguien desde dentro empujara con las manos la vigilia de la iglesia. Algunas noches las oíamos aunque la iglesia llevara años sin cura. La gente decía, son las campanas del recordatorio, y se guiaban por la superstición para no salir. Pero yo lo vi. En la noche, cuando caminé hasta la plaza para ver quién rompía el silencio, las puertas de la iglesia estaban entreabiertas, y de allí salió una luz como de aceite viejo. Las sombras dentro no se movían como cuerpos, se movían como humo que recuerda formas humanas. El forastero entró, sin tocar la puerta. La niebla se pegó a sus zapatos y subió con él. Dicen que no hay peor sonido que una puerta que se cierra sola. En ese instante, la plaza quedó muda. Sentí que no podía respirar con normalidad. Me acerqué, empujé la puerta con la esperanza de encontrar a la gente contando aquello como un truco, una exageración nocturna. La puerta resistió como si la madera hubiera decidido volverse piedra. Y luego, cuando por fin cedió, dentro no había bancos ni corredores, había figuras. No eran vivos exactamente, pero tampoco eran sombras antiguas. Eran jóvenes, ancianos, niños que alguna vez vivieron en el pueblo, todos alineados frente al altar como si esperaran una orden. Sus ojos se volvían hacia la nave y no hacia mí. Pero detrás de todos ellos, en el último banco, estaba el forastero, con la mirada fija hacia la puerta, como si esperara que alguien cruzara. Me quedé parado pensando en abrir la boca y preguntar, pero antes de que pudiera hacerlo, sentí una voz en la nuca, apenas un aire que dijo mi nombre con cadencia de campana. No hubo nadie. Y entonces, sin llegar a entender cómo, vi esa mirada venir hacia mí. No era la de una persona,
Era la insistencia de alguien que reclama algo que el pueblo le debe. Por instinto, por viejo hábito de no buscar problemas donde no se debe, giré la cabeza. La última cara que vi fue la del forastero, apenas a unos pasos, y sus ojos no parpadearon nunca. A la mañana siguiente, el hombre había desaparecido. La puerta de la iglesia estaba abierta y dentro solo había polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Sin embargo, en la pared del atrio apareció una marca. Nadie en el pueblo se atrevía a borrarla. Era una huella oscura, alargada, como si algo hubiera pasado muchas veces por ese mismo lugar. La gente comenzó a hablar de presencias que volvían con la niebla. Los ancianos murmuraban que hay cosas que no se recuerdan porque el pueblo las decide olvidar. Y en las noches, si pasabas por la plaza y te quedabas demasiado tiempo mirándote en la oscuridad, podías sentir, como lo sentí yo, que alguien, en algún lugar, te observaba con ojos que no parpadean. No te digo que todo fue claro ni que lo comprendiera. Lo que digo es que aprendimos a no sostener miradas en la plaza después de esa noche. Se volvió una regla sin nombre. Si ves a alguien con la vista fija, da la vuelta. No busques explicaciones cuando la iglesia llame a las 3. A veces la llamada no es para avisarte, es para llevarte. Yo cumplí esa norma hasta que no pude más. La curiosidad es una cosa humana, y la plaza, con su silencio, la alimenta como quien echa leña a una fogata vieja. Si esta historia te intriga, si sientes ese frío en la nuca que te pide que escuches más, suscríbete para que lleguen otras voces como esta. Y, si te atreves, déjame en los comentarios cuál de estas historias te gustaría que siguiera. La cabaña desapareció de un día para otro, y la memoria del pueblo se hizo más corta. Esto me lo contó Laura, que todavía tiene la voz quebrada cuando recuerda lo que pasó en el bosque cercano. El pueblo donde vivía Laura era de esos que se esconden entre jaras y arroyos que parecen olvidar la salida. Había una vieja que vivía apartada en una cabaña, según contaban las abuelas, una mujer que jamás iba al mercado y que hablaba con las ruedas del molino como si fueran parientes lejanos. Los niños crecían con la advertencia de no acercarse a su lugar. Si ves luces rojas en el bosque, vuelve por donde viniste, les decían las madres. En el pueblo, a la hora del almuerzo, la gente se reía de esas advertencias. Por la noche, alguien contaba la historia en voz baja y la risa se quedaba a medias. Laura tenía 22 años, y la curiosidad fue lo que la condenó. Una tarde que buscaba leña más allá del último cerro, escuchó risas como de quemas que terminan mal y vio un resplandor rojo entre los árboles. Era una luz que no pertenecía al crepúsculo ni al fuego de campamento. La siguió como quien sigue a una liebre, sin pensar que hay cosas que guían más que la vista. Llegó hasta una pequeña cabaña hecha de maderas torcidas y ramas entrelazadas, y en la puerta había una anciana, más blanca que la luna, y el cabello desparramado como raíces. La vieja no dijo su nombre. La vieja no lo necesita, decían las voces del bosque. Le ofreció a Laura una taza humeante y una silla de tronco. En la taza flotaban pétalos partidos y el humo olía a recuerdos que ya no existían. La conversación fue una sucesión de silencios largos y frases cortas. ¿Vienes por algo?, preguntó la anciana. Vine a ver, respondió Laura. La vieja rió con un sonido que parecía de papel arrugándose. Los bosques guardan deudas, dijo. Alguno debe pagar. Esa noche el tiempo se rompió, o más bien fue el bosque quien lo dobló como una hoja. Laura se levantó de la cabaña con la intención de volver y pronto descubrió que los caminos se le volvían distintos. Árboles que la habían guiado antes ahora formaban un laberinto de sombras. Los senderos se deshacían en atmósferas que olían a cosas olvidadas. Y mientras buscaba la salida, escuchó a lo lejos voces que la llamaban con su propio nombre, en inflexiones que conocía pero que no eran de personas vivas. A cada paso la noche se volvía más densa. La cabaña, que ya no podía ver, parecía latir como un corazón en la distancia. La gente del pueblo notó su ausencia al día siguiente. Buscaron por las laderas, por el cauce seco del arroyo, y solo encontraron huellas que empezaban y terminaban donde antes estaría la cabaña. No había rastro de lucha ni de huida. Era como si alguien hubiera decidido cortarla del camino.
Días después, un pastor que pasaba por el bosque juró haber visto entre ramas la silueta de Laura sentada en una roca, mirando el vacío con los ojos demasiado abiertos. Cuando se acercó, la figura se disolvió como humo. No estaba viva, dijo el pastor. No estaba muerta tampoco, solo estaba ausente. Laura regresó semanas después, de forma huidiza, con la mirada de quien ha visto lo que no debe repetirse en la mesa del desayuno. No tenía heridas externas, pero llevaba en la piel una marca que nadie del pueblo sabía nombrar, una pequeña línea pálida en el cuello, como si algo hubiera pasado ahí y dejado una memoria. No quiso hablar de la cabaña. Cada vez que alguien le preguntaba, cambiaba de tema. Cuando finalmente contó algo, fue en susurros que sonaban a advertencia. El bosque llama con voz de madre, y la cabaña te presta caminos, pero nunca te deja salir por completo. Y añadió algo que dejó a todos callados. No se llevan siempre el cuerpo, a veces se llevan el alma por partes. Te vas, pero algo se queda. No hubo milagros. Los que se habían perdido en años anteriores reaparecían en relatos de la gente, en frases de abuelos que decían: si escuchas la risa en la madrugada, no respondas. Quien responde deja un hueco en sí mismo. La vieja del bosque siguió siendo una presencia que nadie pudo confirmar, y la cabaña se volvió una sombra que a veces los pastores aseguraban ver entre la niebla. Laura se marchó del pueblo meses después con la cara dura de quien sabe que su vida no volverá a ser entera. Antes de irse me dijo: no vayas solo al bosque. Si el camino te parece más cercano de lo que era, da media vuelta. Mira tu mano y cuenta los dedos. Si te falta alguno, tenía razón la señora. No es un lugar para curiosear. Cuando se fue, la gente volvió a sus tareas cotidianas, y la advertencia se convirtió con rapidez en una leyenda que se recita en tertulias. Pero quienes la conocieron de cerca sabían que la anécdota era otra cosa, una herida que el pueblo no quería nombrar. Quedó al final la sensación de que algo había cambiado el mapa, y en las noches de luna nueva, el aire por la sierra olía a leña vieja y a tabú. Me contaron sobre Catemaco como quien cuenta sobre una ciudad que respira distinto. Brujos, curanderos, mercados de plantas y un lago que no se refleja, sino que atrae. El viajero que me habló de aquel lugar no quería que su nombre apareciera en la historia. Se llamaba Pablo en la estación de autobuses, pero en el pueblo le decían el que toca la orilla. Llegó al pueblo con la mochila y la duda, con la curiosidad afilada como un cuchillo. Allí, dijo, el agua tiene memoria. Catemaco era para él una mezcla de algo sagrado y algo que se ha vuelto a domesticar tanto que ha olvidado su peligro. Le advirtieron desde la posada. El lago no es para jugar, le dijeron con una sonrisa que era a la vez tregua y amenaza. El dueño del hotel, un hombre con manos grandes y voz de roca, lo miró como quien mira a un joven que puede aprender la prudencia de la vida o dejarse llevar por la bravura. «Cierra las ventanas por la noche», le dijo, y añadió sin chiste, «a veces golpean». Pablo rió por cortesía y pensó que era una broma de pueblo. Todo cambió la primera noche que vio la figura. Estaba oscuro cuando salió a caminar junto al lago. Una bruma baja trepaba desde la superficie del lago y la luz de los faroles se quebraba en lenguas. Allí, flotando sobre la calma, apareció una mujer vestida de blanco. No caminaba por la superficie, se posaba, como si la tela de su vestido encontrara un lecho más suave que el agua. Su cara era la cara de quien no ha envejecido ni en recuerdos ni en pena. Su pelo colgaba mojado y su piel era otra clase de luz. No dijo palabra, pero su presencia fue una invitación muda. Pablo sintió que algo le apretaba el pecho con paciencia, como quien aprieta un botón que libera una máquina que tenía mucho guardado. Volvió a la posada con el alma hecha trapo, y aquella noche alguien golpeó su ventana. La hora marcó las 3, y el golpe era corto, certero, casi infantil. Pablo contó que tuvo la sensación de que la casa se alargaba y que el golpe venía de un lugar que no existía en la arquitectura, vino de un punto en el mundo donde la realidad se pliega.
Abrió la ventana y no había nadie, solo la bruma tomando la calle. A la mañana siguiente encontró húmedo el borde de la pestaña de su cama, como si alguien hubiera pasado la mano por allí. Las noches siguientes fueron peor. La figura volvió a aparecer en la orilla y Pablo empezó a ver sombras que se alargaban desde el agua como si fueran tentáculos de memoria. En el mercado alguien le señaló con una mezcla de miedo y lástima. Su mirada había cambiado. Tenía en los ojos algo raro, un brillo que no pertenecía al asombro ni al cansancio, sino a otro contrato. «Te están marcando», dijo una mujer mayor sin tocar el hombro de Pablo. Él quiso negar, pero la negación se le ahogaba en la garganta, como si el lago misma se la hubiera tragado. El dueño de la posada le dio una linterna vieja y le dijo que la mantuviera siempre encendida si quería dormir. «Las cosas del agua gustan de las sombras», advirtió, y añadió, «Cuidado con lo que ofreces con la mirada». Pablo intentó resistir la atracción. Una noche al borde del lago sintió que sus pies se movían solos hacia el reflejo. No podía detenerse. Había algo en la superficie que le llamaba por su nombre y por otros nombres que pertenecían a historias antiguas. Cuando por fin logró dar un paso hacia atrás, el agua lo miró como quien ve alejarse una presa a la que se dejó casi llegar. Fue entonces cuando oyó el susurro. «El lago te espera». No supo si lo dijo la mujer, el viento o la propia profundidad. Lo repitió en su cabeza hasta que la frase se volvió una cuerda en la que se colgaban los segundos. Pablo corrió y la orilla quedó atrás como un corte en una película. Cuando volvió a la posada, su mirada tenía algo que lo delataba. Los vecinos lo saludaban con distancia, como si lo reconocieran, pero como si también notaran que algo en él había cambiado de dueños. Esa madrugada, al despertar, descubrió en su pecho una línea azulada, casi una arteria dibujada bajo la piel que no estaba la noche anterior. No sabía si era una herida, un tatuaje o una señal. Lo único que supo fue que la frase no lo dejó en paz. «El lago te espera». Y por más que se marchara de Catemaco, por más que cruzara caminos y estaciones, sintió que el agua le llamaba desde adentro. A veces, en el reflejo de los charcos, veía como una ondulación que no pertenecía al viento. En ese punto, mientras Pablo cuenta su historia, la noche parece querer alargarle escena, y es en el borde de este recuerdo donde quiero parar por ahora, porque hay más voces que necesitan hablar, y porque las historias, así como las nieblas, merecen su tiempo para asentarse. Lo que te he contado hasta aquí son las primeras 2 advertencias. No mires fijo en la plaza. No sigas luces rojas en bosques que ya olieron almas. Hay 3 relatos más que te esperan, cada uno con su propia niebla, sus propias campanas y sus propios ojos que no parpadean. Pero antes de seguir, respira. Siente el aire en tu nuca, y cuando estés listo, escucha lo que me dijo Adrián sobre el cementerio y la caja que no debía abrirse. Me llamo Adrián. Acepté la noche de vigilar el cementerio porque pagaban poco y porque necesitaba el trabajo. Nunca imaginé que esa noche me marcara de por vida. El pueblo tenía un camposanto pequeño, amontonado en la loma como quien guarda cosas que no caben en el pueblo. La entrada era un arco de piedra cubierto de musgo y una cruz de hierro inclinada señalaba el camino entre las lápidas. Don Luis, el cuidador que me dio la llave y el farol, era un hombre de manos ásperas y sonrisa seca. Me habló bajo, con frases cortas, como si pesaran más las palabras de la noche. «Que no te dé por remover lo que está cerrado», me dijo. «Algunos cajones necesitan quedarse así». No quise sonar supersticioso, así que asentí y pensé que todo era parte de una tradición que pagaba los sueldos de los hombres viejos. La primera hora fue tranquila. Caminé entre nombres que se repetían, apellidos viejos, fechas que parecían marcadas con cierto cansancio, y barrí hojas que crujían con un sonido extraño, como si el pasado mismo escondiera papeles entre las raíces.
La linterna cortaba franjas de luz y dejaba otras en una negrura casi suave. A lo lejos, la iglesia dormía con la puerta cerrada. Apenas se escuchaba el rumor de perros lejanos y el viento que se colaba por las hendiduras de los muros. Fue mientras revisaba la tumba de don Luis, una sepultura que según los más viejos llevaba ahí desde antes de que muchos recordaran, que encontré la caja. Estaba a un lado, semienterrada bajo una lápida pequeña y torcida que ni siquiera tenía nombre. A primera vista parecía un cajoncito de madera, con clavos oxidados y una tapa que alguien había cubierto con tierra húmeda. Al principio pensé en la basura, pensé en algún niño que dejara juegos como broma, pero al acercarme y quitar la tierra con la mano, noté que la madera tenía un trabajo fino. Alguien había tallado con paciencia. El corazón me marcaba cada golpe del farol. La abrí con cuidado. Dentro había un muñeco pequeño, tallado en madera, de unos 30 centímetros, con los ojos pintados en un gesto de mirada fija y una mancha oscura en el pecho. Tenía la ropa cosida con hilo grueso y un mechón corto que se pegaba al cuello como si fuera pelo. El muñeco miraba hacia arriba, como esperando que lo alzaran. Fue como si el cementerio exhalara cuando saqué el muñeco de su escondite. El aire me dio un golpe frío que me recorrió la espalda. No era la clase de objeto que uno espera en un lugar como ese. Sentí un nudo en la garganta y por costumbre recordé las palabras de don Luis: no muevas lo que está cerrado. Sin embargo, la curiosidad es una cosa que salta sin pedir permiso. Lo tomé y lo sostuve con ambas manos. Los ojos de pintura parecían seguir mis dedos. Por un instante pensé que era solo la luz del farol reflejándose en la laca, pero no resultaba una explicación satisfactoria. Había algo en la forma en que la madera parecía calentarse bajo mi palma, como si aceptara mi contacto. Fue entonces que escuché pasos. Pequeños pasos dentro del cementerio, pero pasos persistentes, que se acercaban por la parte trasera por donde pasaban los olivos. La linterna tembló en mi mano. Encendí el farol con más fuerza y vi una figura recortada contra la lápida de don Luis. Un hombre encorvado, con la frente hundida y la piel como papel antiguo. Era don Luis, en persona, y tenía en los ojos una transparencia que no correspondía a los de un hombre vivo. «No deberías», dijo, y su voz fue como arena que resbala. «Algunos juguetes no están para manos que cuentan historias». Quise responder, decir que solo miraba, que no sabía, pero mi lengua pesaba. Don Luis se acercó y posó la mano sobre la tapa de la caja con un gesto que mezclaba ternura y temor. «Ciérrala», dijo. «No mires fijo al muñeco. No dejes que te devuelva la mirada». No hice caso del todo. Me quedé mirando el rostro tallado, intentando entender por qué mis ojos se negaban a apartarse. La noche se hizo más densa. Las sombras parecían amontonarse en las cruces. Otros dijeron que había sido una trampa que algunas familias usaban para guardar las culpas. Yo ya no sabía qué creer. Lo que sé, lo que sentí cada vez que pasé por el arco de piedra, fue la insistencia de la frase «Es tu turno». Era un recordatorio que no pedía, que se pegaba a los huesos. Algunas noches, cuando cerraba los ojos, sentía el relieve de aquella caja contra el pecho. No voy a afirmar que fui poseído en el sentido que las películas describen. Tampoco diré que todo fue un sueño. Solo puedo decir lo que se quedó, que después de esa vigilia, muchos pequeños accidentes comenzaron a pasar en el pueblo. Animales que desaparecían y volvían con la mirada perdida, sonidos de golpes en huecos que nadie encontraba, y la sensación de que la tierra misma respiraba distinto. Don Luis nunca regresó a su casa. La mañana en que lo buscaron, solo encontraron la llave tirada junto al arco del cementerio y la tumba sin nombre con la placa recién colocada, como si alguien hubiera decidido ponerle orden.
Años después, la caja volvió a aparecer en historias de fogones. Algunos la mencionaban en susurros alrededor del fuego, como quien se pasa una moneda que no quiere cobrar. Y todos, sin excepción, terminaban la frase con la misma advertencia. Si alguna vez alguien te dice, es tu turno, da media vuelta y vete. No es que la muerte se espere con órdenes, es que hay ciertos nombramientos que se instalan en la boca de la tierra y exigen cumplimiento. Cuando me preguntan si guardo el muñeco, me guardo mi respuesta. Sostengo la sábana por la noche con cierta aprensión, miro las sombras de las plantas en la pared y recuerdo la caja abierta y la mirada tallada. Hay cosas que se llevan un pedazo de uno y nunca devuelven la pieza. Si alguna vez pasas por el cementerio y encuentras una caja, no la mires, no la toques. Cierra los ojos y aléjate, porque a veces los objetos contienen más de lo que se puede cargar. Lo que me contaron de la casa de los abuelos lo escuché en la cocina, con el café humeando y las manos de mi abuelo temblando sobre la taza. No dejes cosas fuera cuando te vayas a dormir, dijo sin mirarme. Los duendes ven lo que brilla. Yo, como buen joven, lo tomé por cuento de viejo, hasta que la noche me enseñó otra cosa. Crecí en una casa vieja de campo, con muros de adobe y aleros que cantaban cuando llovía. Mis abuelos vivieron ahí más años de los que cualquier calendario acepta, y con ellos vinieron advertencias que no se dicen en voz alta. No silbar a la noche, no dejar calzado fuera, no poner herraduras hacia abajo. Eran reglas que los niños obedecíamos no por miedo a un castigo, sino porque la vida del campo te enseña a respetar los secretos. Hasta que empecé a escuchar, en la noche, ruidos de cosas pequeñas que se descolocaban. Al principio fueron pérdidas sutiles, una aguja, una hoja de afeitar, canicas, cosas que aparecen en otros rincones de la casa o que regresan a medias. Luego la frecuencia aumentó y los objetos desaparecidos volvían con extrañas modificaciones. Una moneda rayada, un botón cosido al revés, una cucharita doblada en forma que nadie recordaba haber dejado así. Mi abuela decía que eran travesuras, manos pequeñas que juegan. Mi abuelo, con la mirada baja, repetía lo mismo que me decía cuando niño. No les des importancia, pero no mires al pozo a medianoche. Las noches tomaron una tonalidad distinta cuando una madrugada sentí que algo tiraba de la manta al borde de la cama. Abrí un ojo con la sospecha de un ladrón. La luz de la luna entraba por la ventana y en su haz se movían figuras diminutas. 3 sombras se paseaban por el umbral como perros invisibles. No las vi bien. Mi cabeza las intentó nombrar con formas de duendes que escuchaba en las historias, y mi corazón decidió que no era prudente desafiar lo que ni la memoria ni la lógica podían sostener. Aquella vez no me arrastraron, pero conté la experiencia y los abuelos solo chasquearon la lengua. No les hagas caso, dijo mi abuelo, pero no dejes cosas brillantes fuera. No respondas si te llaman por el nombre en la noche. Eran advertencias que se repetían como mantras, y confieso que me reí en voz baja, hasta que una noche el pozo empezó a cantar. El pozo estaba a unos pasos de la puerta trasera, cubierto con una tapa pesada que mi abuelo aseguraba con una cadena cada vez que salía de viaje. Una madrugada en la que la casa parecía respirar distinto, escuché risas que venían del jardín, risas pequeñas y juguetonas, que podrían haber sido de niños si no fuera porque no había nadie. Bajé a la cocina y encontré la tapa del pozo levantada apenas 1 centímetro, y mi linterna mostraba marcas de dedos diminutos en el borde de piedra. Unos segundos después, 3 figuras pequeñas aparecieron en la penumbra del corredor. No llegaban a la cintura de una persona. Sus ojos brillaban como carbones y sus sonrisas se estiraban demasiado. Me quedé petrificado. No tuvieron todo el aspecto de los dibujos de los cuentos para niños. Tenían manos largas para su tamaño, dedos que terminaban en puntas afiladas como agujas,
orejas que se afilaban hacia atrás. Se movían rápidos, con la seguridad de quien conoce cada viga de la casa mejor que el propio dueño. Uno de ellos se adelantó y me miró con un gesto que no olvidaré. Inclinó la cabeza y sus ojos se clavaron en mi pecho como buscando una marca. No me habló, pero su risa fue una serie de campanitas que se pelearon con las cosas de la cocina. Cogió una cuchara y la volteó. La cucharita quedó con la concavidad hacia abajo, pero cuando la toqué, tuvo un sonido de hueso. Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Pegué la silla contra la madera y respiré como si el aire fuera un tesoro. Los duendes empujaron la silla con risas que sonaban burlonas, y en un instante una de sus manos pequeñas intentó arrastrarme hacia la penumbra del corredor. Noté en ese tirón una fuerza burlona, perdida en la ligereza de sus cuerpos. Logré clavarlas en el suelo con un movimiento torpe, pero su segundo intento fue más decidido. Tiraron de la sábana en la cama y trataron de sacar el pie de debajo del colchón. Mi abuelo apareció entonces con la paciencia vieja de los que han visto cosas sin nombre. No gritó. Entró, se colocó en el dintel y empezó a hablar en voz baja con palabras que no pude reconocer. No eran oraciones convencionales, sino una mezcla de nombres, chasquidos, frases cortas. Los duendes se quedaron quietos, mirando a mi abuelo como si de pronto hubieran encontrado algo que los hiciera recordar obediencia. Mi abuelo no me explicó qué dijo, solo me dijo después, con una mirada que todavía llevo grabada, que respetara las reglas. No les des abrigo, no les dejes brillo, no les respondas con tu nombre si te hablan. Aquella noche, después de que los duendes se marcharan con un rumor de hojas secas, mi abuela revisó la casa. Encontró cosas en lugares imposibles, monedas debajo de cojines, hilos cruzando puertas y una pequeña figura hecha con cáscaras de nuez que nadie supo explicar. «Te han marcado», susurró mi abuela, con las manos temblando sobre la mesa. No dijo más, pero su gesto fue un recordatorio. A la mañana siguiente, cuando me miré al espejo, había 3 marcas en la palma de mi mano, pequeñas huellas que parecían quemaduras de cigarro. No dolían, pero estaban ahí. Con el tiempo, los robos se hicieron indistintos de los regalos. A veces los duendes devolvían objetos en formas extrañas, otras alejaban cosas que jamás volvían. Lo peor no era la pérdida de la taza o la moneda, era la sensación de ser observado por ojos que no envejecen. Donde antes había tranquilidad, ahora había toques diminutos en la ventana a medianoche, como si alguien tocara a modo de aviso. No pude dormir tranquilo durante años. Intenté volver una vez, años después, a cerrar el ciclo. Bajé la tapa del pozo, puse una piedra encima y me quedé largo rato observando el jardín. Hice todo lo que mi abuelo había indicado. No dejé brillo en la mesa, no respondí cuando oí mi nombre susurrado desde fuera, y hasta enterré una pequeña figura cerca de la rama más alta como ofrenda silenciosa. Aún así, fui testigo de un último gesto. Cuando me fui, al cruzar el umbral, sentí algo rozar la nuca como un aliento frío y unas risas diminutas que se alejaban por el camino, como si recalcaran que, aunque me marchara, la casa recordaría. Hoy no vuelvo. La razón no es solo el miedo, es respeto a lo que mis abuelos habían aprendido con los años. Algunos duendes no roban por maldad absoluta, roban por necesidad, por juego, por el impulso de sostenerse en un mundo que ya no los invita, pero no hay duda, dejan una marca para quien ha sido tocado. Yo siento a veces la presencia de sus ojos en los reflejos y me sorprendo quitando brillo a mis bolsillos por costumbre. Si alguna vez llegas a una casa de campo y alguien te susurra, no dejes cosas fuera, créelo. Son advertencias heredadas de maneras que no se enseñan en libros. Las 5 historias que te he contado, la plaza con el forastero, la cabaña en el bosque, el lago que llama, el cementerio con la caja y la casa con los duendes, no son relatos sueltos. Son estaciones en un mapa que pareciera diseñado para recordarnos algo que el pueblo guarda con cuidado. La culpa se aplasta en silencio y la niebla toma esa culpa como alimento.
¿Qué tienen en común estas historias? La respuesta no es simple, porque trata de sentimientos y costumbres más que de hechos. Pero hay un hilo. Cuando una comunidad decide callar, hay espacios que se llenan con sonidos que no pertenecen a los vivos. Piensa en la plaza. La mirada sin parpadeo reclamó algo que nadie explicó. Piensa en el bosque. El camino se dobló y se llevó pedazos de gente que habían sido olvidados. Piensa en el lago. Algo ofrecía una promesa que no era para quien la aceptaba. Piensa en el cementerio. Una caja guardó un nombre antiguo y lo devolvió en una frase que pesa. Piensa en la casa de campo. Duendes que juegan con objetos y con memorias. En todas, la repetición aparece. Campanas a horas imposibles, nombres que vuelven, risas que parecen de niños pero no lo son. Es como si el silencio fuera el combustible de estas presencias. No digo que haya una sola explicación que lo envuelva todo. No ofrezco certezas, solo testimonio tras testimonio. Lo que sí sostengo es que los pueblos que olvidan suelen inventar maneras de recordarse por sí mismos. Cuando nadie nombra una culpa, esa omisión se queda en los rincones, y las noches, que son tan largas y tan pacientes, acogen esas omisiones y las vuelven dormitorios para algo que desea ser visto. La niebla no es solo agua en suspensión. En estos relatos, la niebla es la forma que adopta la memoria cuando nadie la limpia con palabras. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre nosotros mismos? Que callar no borra, a veces preserva. Hay también una lección práctica, aunque dura. Las advertencias populares, esas que los mayores repiten con desgano, no nacen de superstición vacía, sino de la experiencia acumulada. Cuando mi abuelo me pedía que no dejara brillo, no lo decía por miedo escénico, lo decía porque a través de las generaciones el pueblo había aprendido a protegerse. No son fórmulas mágicas, son guías para evitar que lo oculto encuentre la forma de volverse visible con costo humano. Si alguna de estas historias te inquietó, recuerda esto. No tienes que buscar explicaciones que te tranquilicen. A veces la respuesta no es racional, porque el tejido de las cosas que llamamos misterio está hecho de recuerdos, de culpas, de nombres que dejamos sin pronunciar. Si alguna vez pasas por un pueblo donde la niebla huele distinto, donde las campanas repican a horas que no existen en los relojes, si te ofrecen hospitalidad que parece medir tus pasos, escucha primero. Aprende la manera de decir no con los pies, no con la curiosidad. Mira tus manos cuando salgas a la noche. Si notas que algo en ti ha cambiado, confía en esa sensación. No todas las sombras buscan tu mal, algunas solo quieren compañía. Otras, en cambio, desean que te quedes. Y ahora, si quieres que traiga más voces de pueblos que guardan secretos, suscríbete y comparte este video con alguien que disfrute el filo entre la tradición y lo imposible. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te dejó más inquieto. La mirada que no parpadea, la cabaña en el bosque, el lago que llama, la caja del cementerio o los duendes del pozo. La niebla vuelve y con ella regresan las historias. Escucha con respeto. No siempre es prudente saberlo todo.